Hola, hola mis queridos amigos y seguidores. Hoy estamos aquí una vez más para Remanso TV bajo la producción de Oscar Rojas y Oro Producciones. Los invito a ver este video hasta el final. No te vayas, te va a interesar. Bien, hoy hablaremos del perdón y el resentimiento. Este tema no solamente es para los creyentes cristianos, sino que también es un tema para toda la sociedad en general, puesto que estamos viviendo tiempos muy difíciles. De hecho, estamos viendo bastante violencia en el mundo, muchísimo resentimiento entre seres humanos, y de verdad que esto nos conlleva a hacer un alto, una reflexión de cuán importante es perdonar y quitar de nuestro ser el resentimiento. Hoy empezamos con un texto bíblico en Mateo 6, del 14 al 15. ¿Qué nos dice este texto? Nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. A veces es muy difícil perdonar a la persona que nos ofendió. Y en realidad siempre estamos cargando ese resentimiento en nuestro corazón. Pero cuando nosotros aprendemos a soltar el resentimiento y la falta de perdón y perdonamos a la persona que nos ofendió, estamos librando a esa persona de una deuda. Y eso también nos da paz y tranquilidad en nuestras vidas. Y cuando nos damos cuenta, pasó un buen tiempo, ya no sentimos nada en nuestro corazón. Ya perdonamos al que nos ofendió. Y es ahí donde recién podemos ver, pues, la mano de Dios, ¿no? Que el Señor recién empezó a hacer justicia con las personas que nos ofendieron. Muchas veces cuando alguien nos dañó, nos causó una herida profunda con sus acciones, nosotros queremos que en ese momento vengarnos, buscar justicia con nuestras propias manos. Pero no tenemos que hacer eso, porque eso no le agrada a Dios. Y a veces decimos, pero Dios no me escucha, Dios no es justo, porque no le hace pagar a esa persona. Es que Dios no quiere que hagamos eso, o sea, Dios no actúa de esa manera. No, los planes de Dios son diferentes. Él primero quiere que nosotros, los que hemos sido ofendidos, sanemos las heridas que tenemos en el corazón. Y una vez que ya Él notó que ya sanamos, recién Él empieza a actuar, ¿no? Acá, por ejemplo, en Lucas 18, del 7 al 8, dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. Pero primero tenemos que sanar nosotros, porque Dios es un Dios vengador, pero en el tiempo que Él considera conveniente, no cuando nosotros queremos. Los planes nuestros no son los planes de Dios, ¿no? Y a veces las personas que buscan venganza con sus propias manos simplemente terminan peor de lo que estaban, ¿no? Es mejor arrancar ese odio, ese resentimiento. A veces yo veo diferencias de padres a hijos, hijos que odian a sus padres, padres que odian a sus hijos. Veo odio entre hermanos. Eso no le agrada a Dios. Eso no es bueno delante de los ojos de Dios, y eso nos es difícil entender. ¿Qué nos manda Dios en su palabra? En Efesios 4, del 31 al 32. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros. Perdónense unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Esto es lo que nos manda Dios. La Biblia es clara. El perdón es una de las cosas que debe abundar en nuestras vidas y que Dios nos manda. Es un mandato divino. Es más, hay una oración que la aplicamos casi todos los cristianos, como es el Padre Nuestro. Le pedimos a Dios que perdone nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y hacemos de esta oración algo repetitivo, pero no lo aplicamos. Entonces,
Si perdonan otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¿Dónde encontramos esta palabra? En Mateo 6, del 14 al 15. Dios desea que vivamos en amor, ¿no? Que perdonemos a los que nos ofenden. Sin embargo, hay situaciones en las que esto es difícil. ¿Cómo podemos perdonar en situaciones difíciles? ¿No? De repente una violación, de repente un homicidio, de repente, no sé, una calumnia que levantaron contra mí o contra un ser que queremos demasiado, ¿no? ¿Qué podemos hacer en esa situación? Entrégale tu dolor a Dios y permite que Él te transforme. Es el paso número 1 que podemos hacer. Perdonamos para ser libres del rencor, del resentimiento. Decidimos seguir adelante sin permitir que otra persona tenga poder sobre nuestras acciones o emociones. Tenemos que perdonar a esa persona y alejarnos. Es mejor alejarnos, pero perdonando y orando por esa persona para que el Señor se glorifique en esa persona y transforme su vida, ¿no? Cuando perdonamos, entregamos nuestro dolor a Dios, ¿no? Y vamos a estar seguros de que Dios se encargará de hacer justicia en su momento. Y así vamos a permitir que Dios transforme nuestra vida, transforme nuestro ser, ¿no? Que nos llene de su Espíritu Santo y poder seguir adelante confiando en su bondad, en el amor de Dios. Una palabra muy interesante encontramos en Proverbios 20:22 que dice: nunca digas, me vengaré de ese daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. La palabra de Dios es clara, mis queridos amigos. La venganza no es nuestra, la venganza es de Dios. Jesucristo mismo nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Cuando vino a la tierra, encontró muchísimos enemigos en el camino. Y lo hemos visto a lo largo de las historias bíblicas. Pero Él en ningún texto bíblico demostró odio a sus enemigos. Al contrario, Él amó a sus enemigos y tenemos que hacer eso, lo que el mismo Jesús hizo. Y ahí aplicamos el paso número 2, que es seguir el ejemplo de Jesús, ser nosotros los ofendidos quienes tomemos la iniciativa, ¿no? Podemos elegir dar el primer paso. En Mateo 5, 23, 26, ¿no? Nos dice esto: escogemos librarnos del enojo y de la amargura por nuestro bien y en obediencia a Dios, ¿no? La verdad es que sería terrible si el perdón dependiera del arrepentimiento de la otra persona. Hay personas que mueren sin disculparse ni reconocer sus errores, ¿no? Entonces eso es muy triste y lamentable, ¿no? Jesús tomó la iniciativa, ¿no? Su Padre Celestial tomó la iniciativa también al decidir enviar a la tierra a su único Hijo para que muera por nosotros, para que seamos perdonados de nuestros pecados. Él mismo, siendo Dios, el Todopoderoso, envió a su único Hijo a la tierra a hacerse hombre, a sufrir como los hombres y a pagar por nosotros. Creo que ninguna mamá y ningún papá haría lo mismo. Enviaría a sus hijos para que mueran y sufran por otros. Pero sin embargo Dios, en su infinito amor y misericordia, lo hizo. Entonces tenemos que tomar la iniciativa de perdonar a quien nos ofendió. El paso número 3 es permitir que Dios libere de la amargura y del rencor nuestro corazón, ¿no? Darle la oportunidad que sea Dios quien sane nuestro corazón y que nos quite todo dolor, rencor o amargura producto de la ofensa que hemos recibido, ¿no? Hay una frase que dice: perdona y olvida. Quiere decir que si perdonamos de verdad, vamos a olvidar la ofensa, ¿no? Y esto nos va a hacer culpables porque somos sinceros. Aún después de perdonar, recordamos lo que pasó. Esto es así porque Dios nos ha dado la memoria que sirve, por ejemplo, para protegernos de volver a caer en errores del pasado o en situaciones peligrosas, ¿no? Los recuerdos nos ayudan a saber de qué situaciones huir. Pero lo que sí sucede cuando nuestro perdón es genuino es que permitimos que Dios nos limpie y nos liberte de todo ese rencor y toda esa ira. Y eso nos va a permitir simplemente vivir en paz, ¿no? Vivir en una vida de tranquilidad, de sacarnos esa maleta tan pesada que tenemos
producto de la amargura que nos carga y que muchas veces hasta enfermedades a nuestro cuerpo nos trae, producto de ese rencor, ese resentimiento. Y el último paso, que es mantenernos fuertes en el Señor y llenos del Espíritu Santo. Esto va a permitir que nuestro carácter mejore también, ¿no? Que podamos mostrar el carácter de Cristo, siendo bondadosos, ¿no? Pacíficos, ¿no? Yo les comento que hace un tiempo atrás, cuando yo no era cristiana, cuando no conocía del Señor, yo era muy impulsiva y me dejaba llevar rápidamente por mí y por mi coraje. Cuando yo empecé a conocer de Cristo y a recibir el Espíritu Santo, mi carácter cambió. Hoy soy una nueva persona. Mi carácter ha sido moldeado y para bien de los míos, a los que yo amo. ¿Y te has puesto a pensar qué enfermedades trae la falta de perdón? Pues la falta de perdón trae enfermedades como cansancio, estrés, ansiedad, depresión, trastorno de sueño, migrañas, aislamiento social, incapacidad para adaptarse, reacciones agresivas, mal desempeño laboral. Pues las personas que no perdonamos pagamos caro la falta de perdón. Tenemos una tensión emocional, mental, física y social que producen sentimientos como el odio y el rencor. Y esto es así, amigos, ¿no? ¿Qué consecuencias trae el no perdonar? Trae unas consecuencias muy difíciles. Por ejemplo, seguimos estancados en el mismo estándar de vida que genera círculos viciosos. Por eso es mejor perdonar y perdonarnos nosotros mismos también, ¿no? Esa es la mejor decisión que podemos tomar. El resentimiento también trae afecta a nuestros órganos. ¿Qué órganos afecta el resentimiento? Por ejemplo, la rabia, la cólera, la indignación, la irritabilidad o la ira. Afectan nuestro hígado y nuestra vesícula biliar. Aunque no lo creamos, pues es así. Y de igual forma, mis queridos amigos, en la Biblia también encontramos algunas historias de algunos hombres de la Biblia que aprendieron a perdonar, como es el caso, por ejemplo, la historia de José y sus hermanos, ¿no? Que le encontramos en Génesis del 37 al 50, una tremenda historia bíblica. José fue vendido por sus hermanos producto de la envidia, ¿no? Y ustedes saben todo lo que pasó José, pero al cabo de muchos años ya él perdonó a sus hermanos, ¿no? Tuvo bondad, misericordia de ellos, los perdonó. También tenemos, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15 del 11 al 32. ¿Quién no ha leído esta historia? Todos casi. Hasta en el colegio nos han enseñado la historia del hijo pródigo, ¿no? El hijo malagradecido que pidió su herencia y se fue por el mundo a gastarse toda la herencia en cosas del pecado, ¿no? Y cuando se le terminó todo, se quedó sin nada. Recién ahí reflexionó y dijo: iré a pedir perdón a mi padre, ¿no? Fue en busca del papá y el papá no lo botó de su lado. Al contrario, lo recibió hasta con una fiesta, a pesar que su otro hijo se puso enojado por esta situación, pero el papá lo perdonó y lo recibió como lo más hermoso que pudo haber llegado a su vida, ¿no? Igual también tenemos la historia de Esaú y Jacob en Génesis 27 al 33, ¿no? Jacob engañó a su hermano Esaú y le robó su bendición paterna. Sin embargo, después de muchos años, cuando Jacob se encontró con Esaú, este lo perdonó y se reconciliaron, demostrando que el perdón puede superar incluso las heridas más profundas, ¿no? También tenemos la historia de David y Absalón en 2 de Samuel del 13 al 19, ¿no? Absalón fue el hijo de David, quien se rebeló contra su padre y buscó tomar el trono, ¿no? Pero a pesar de esto, David nunca dejó de amar a su hijo. Y cuando Absalón murió en la batalla, David lloró su muerte y expresó su deseo de haber muerto en su lugar, mostrando un corazón de perdón y amor de padre, ¿no? Estas historias bíblicas, por supuesto, que nos enseñan la importancia del perdón en las relaciones familiares, ¿no? Y cómo el amor y la reconciliación pueden superar inclusive las heridas más profundas, ¿no? La rivalidad de Absalón contra su padre se debió a que David no castigó, ¿no?, un pecado sexual cometido por su otro hijo, ¿no? Pues uno de los hermanos de Absalón, ¿qué hizo? Violó a su hermana. Y Absalón, por vengar este honor manchado,
¿no? Y en un acto terrible, Absalón asesinó a su hermano, ¿no? Y esto causó todo el odio que terminó con la muerte de Absalón, ¿no? Qué tremendas historias bíblicas que nos invitan a perdonar al que nos ofendió. Finalmente, mis queridos amigos, ustedes deciden si siguen viviendo con la falta de perdón y resentimiento. Pues les recuerdo que en esta tierra, quien está gobernando ahorita es el enemigo, Satanás, que Dios lo reprenda a esta hora, ¿no? Hoy espero que con esta reflexión entiendas el por qué hay tanta delincuencia en el mundo. Todos esos delincuentes que andan por ahí haciendo y destruyendo el mundo son hijos que no recibieron el amor de su familia. Son hijos que no fueron formados dentro de un círculo unido. Son personas que tienen en su corazón resentimiento y falta de perdón. Entonces es momento de buscar el perdón y de perdonar. Así que ya lo saben, mis queridos amigos. Espero que esta historia bíblica les haya servido de mucho. Esta reflexión les haya servido de mucho. Estuvo con ustedes su amiga Roxana Luna, con mucho cariño y con mucho amor. Gracias a Remanso TV.